Selector acá. Bueno, revisaron el archivo del taller de anemias. Sí, yo sí, profe. Los otros compañeros los revisaron. Empezaron a echarle una miradita. Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces ahí hablan de unos puntos de corte de volumen corpuscular medio, ¿cierto? Sí, sí se fijaron. Perdón, profesor, ¿puede repetir la pregunta? Sí se fijaron los puntos de corte del volumen corpuscular medio, ahí en el Sí, archivo. son de 75 femtolitros, creo que era el mínimo, y máximo 95 de volumen corpuscular. O sea, eso es hay unos que son de acuerdo a la edad y otros que es de una fórmula si es menor de 10 años o si es menor de 6 meses, ¿sí? Que se coge una fórmula para Yo que lo recuerdo que tengan había una presente época ahorita. que las tumbas eran con la hemoglobina, ¿no, profe? O eso era, no, eso era para reticulosis. ¿Cómo? ¿Cómo? Había unas también que mencionaban para reticulocitosis, que eran hemoglobina y eso, para las fórmulas, pero no me acuerdo bien ahorita. Creo que era una hemoglobina y creo que volumen corpuscular medio, para allá, no me acuerdo qué. Es que lo leí hace como 2 días, entonces no me acuerdo bien de todo. Era lo de que en niños menores de 10 años el límite inferior era 70 más la edad. Ajá, sí, esa. Y en mayores de 6 meses el límite superior 84 más 0,6 por la edad en años, ¿sí? En ese caso, doctor, yo tenía una pregunta. ¿La edad en años sería 0,5 si tiene 6 meses? Sí, sí. Si tienen menos de un año, tienen que colocarle cero y coma y la edad de meses. ¿Listo? Entonces tengan presente esa fórmula ahí, porque bueno, al hablar de anemias, digamos que esto es una gráfica, no está reciente, esta ya tiene sus años, donde está lo estimado de la población mundial, ¿sí? Y pues dice que cuáles son los grupos poblacionales de mayor riesgo para sufrir anemia y sobre todo las anemias de tipo carencial, ¿no? Que allí está pues la anemia ferropriva o anemia por déficit de hierro, que es una de las más frecuentes. Alrededor del 60%, 70% de las anemias que ustedes van a ver durante su ejercicio profesional son anemias por déficit de hierro. Por eso es importante como, digamos, profundizar un poquito respecto a eso y explicar cómo se da el hierro en los pacientes con anemia ferropénica, ¿sí? Se dice que más o menos un 30% de la población mundial tiene anemia. De ese 30%, el 60% está englobado dentro de este grupo poblacional, que son las mujeres embarazadas, los niños pequeños, mujeres en edad fértil y adultos mayores. ¿Cuál es la definición de anemia? Ya hemos visto esta diapositiva antes. Es una disminución de la masa de glóbulos rojos o concentración de hemoglobina. Si lo vamos a agrupar de acuerdo a desviaciones estándar o de acuerdo a sexo y edad, decimos que tiene que haber una disminución o un descenso más allá de dos desviaciones estándar de acuerdo a la edad y el sexo del paciente. Haciendo esta definición, nosotros vamos a encontrar que un grupo poblacional, cerca del 2,5% de los individuos, vamos a considerarlos anémicos porque desde el punto de vista neurológico y, digamos, a nivel sistémico, el hierro es un componente muy fundamental para lo que es la génesis, el desarrollo neuronal durante los primeros años, es importante para lo que es o tiene una relación directa sobre la dopamina y todas las reacciones que ocurren en el núcleo estriado para las cosas que son
de modulación del afecto, ¿sí? Entonces el hierro tiene muchas cosas, muchas funciones en la parte neurológica, por eso es muy importante captar pacientes que estén en riesgo, que no necesariamente tengan deficiencia de hierro o no tengan anemia. Es muy importante captarlos precisamente por esto, ¿sí? Estas son las definiciones, entonces, más definiciones, una disminución de la concentración de hemoglobina que se encuentre por debajo de dos desviaciones estándar. Acuérdese que la desviación estándar es, si nosotros vemos una gráfica de la OMS, siempre vamos a tener la media o mediana, y una desviación estándar es que tanto yo me alejo de esa media poblacional. Entonces, de acuerdo a la media poblacional, de acuerdo al sexo de la edad, vamos a definir como anemia, en este caso la concentración de hemoglobina. Hay unas tablas ya prediseñadas o preestablecidas acorde al grupo etario donde ponen los rangos para decir si tiene anemia, de acuerdo a la hemoglobina, el hematocrito, volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. También aquí tenemos el ancho de distribución eritrocitaria que nos orienta si tenemos una anemia homogénea o heterogénea. De acuerdo al archivo que yo les envié, ¿cuál sería una anemia o cuánto debería tener de ancho de distribución eritrocitaria para decir que un paciente tiene una anemia heterogénea o homogénea? Niños, Todos los valores eran entre 11.6 y 14.6. 14.6. Por encima de este valor, 15. Bueno, no estoy seguro si decía 14.6. ¿No dice 15? Decía Por encima de 15. 14.6. O sea que esos eran los valores normales que oscilaban entre ese, así que asumo que después de 14.6. Ok. Bueno, en mi cabeza tenía 15, por encima de 15 estaremos hablando ya de una anemia, digamos, con un ancho de distribución eritrocitaria elevado, una anemia heterogénea. Y por debajo de eso, pues decimos que es homogénea. Esto es importante para tratar de orientar el tipo de anemia que nosotros tengamos, ¿sí? Lo mismo es para el corpuscular medio. Nosotros vamos a clasificarlos como, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Ya, pero ya lo apagué, era yo. Nosotros vamos a clasificarlos como microcíticos, normocíticos o volumen corpuscular medio aumentado, macrocíticos, de acuerdo a Doctor, unos puntos de que corte no sé si es solo también. a mí, Esperen un pero se segundito. escucha como entrecortado. Sí, yo pensé que Sí, yo también. se escucha entrecortado.
Muchachos, ¿me escuchan mejor ahí? ¿O todavía siguen escuchando entrecortado? Yo lo escucho un poco mejor, doctor. Pues se escucha bien, pero sí se entrecorta un poquito, pero un poquitico de nada. Mm, bueno, pues estábamos hablando de los valores del ancho de distribución eritrocitaria, la hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio. ¿Sí? Porque estos son unos parámetros importantes para nosotros clasificar. Bueno, aquí en esta tabla no está la concentración de hemoglobina corpuscular media, que sería, si ustedes tienen un paciente con anemia, ¿sí? Después de decir que tiene anemia, o sea, después de tener la definición de anemia, si lo van a hacer de acuerdo a desviaciones estándar o de acuerdo a unos cutoff o puntos de corte como los de la OMS, que son estos que están acá. Después de eso, ustedes tienen que preguntarse el tipo de anemia que es, ¿sí? Para hacer como la orientación etiológica. Si es un tipo de anemia con un volumen microcítica, con un volumen corpuscular medio bajo, ¿sí? Normocítica con un volumen corpuscular medio normal o macrocítica, ¿sí? Un volumen corpuscular medio alto. Por eso es importante saberse los puntos de corte, ¿sí? O las fórmulas, ¿sí? Entonces la fórmula que decía Juan Diego, o si lo van a manejar también como unos rangos en los cuales lo hay de acuerdo al grupo etario, también sería bueno. ¿Cuáles son esos rangos? Por ejemplo, estos que están acá, se los muestro. Ah, mi madre, que me salió la presentación. Están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, señor. Por ejemplo, estos, ¿sí? De 0 a 2 años por debajo de 70, de 2 a 5 años menor a 74, de 6 años menor a 76, ¿sí? Serían como los otros puntos de corte o de acuerdo a las fórmulas, ¿sí? Porque es importante para nosotros saber si estamos ante una microcítica, normocítica o macrocítica, ¿sí? Después de eso, ¿qué es lo otro importante saber? Si estamos ante una anemia normocrómica, hipocrómica, ¿sí? O con algún grado de siderosis, que sería la hipercromía, que en teoría es poco frecuente, ¿sí? Lo más frecuente es la hipocromía y normocromía, ¿sí? Después de eso, importante saber si es homogénea o heterogénea, ¿sí? Entonces también debemos de saber los puntos del ancho de distribución eritrocitaria para saber si es homogénea o heterogénea, ¿sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Okay. Entonces estos son los puntos de corte, ya lo habíamos visto también en otra presentación, menores de 6 meses a 5 años, menor de 11 gramos, ¿sí? De 5 años a menores de 11 años, menores de 11,5, menores de 12 años a menores de 15, 12, mujeres embarazadas menores de 12, mujeres no embarazadas, perdón, mujeres embarazadas de 11, hombres de 15 o más años menor de 13, ¿sí? Son los puntos de corte de acuerdo a la OMS. Entonces, siempre es importante que ustedes también en el hemograma no solamente miren la hemoglobina para orientarse en un paciente que pronto les consulta por palidez cutánea generalizada, sino ver las otras líneas celulares porque muchas veces, como lo vimos en síndrome de lisis tumoral, la manifestación la manifestación clínica hematológica o el debut de una leucemia puede ser una anemia, ¿sí? Una anemia o digamos que esté comprometido las otras líneas celulares, ¿sí? Anemia con trombocitopenia, leucopenia o la hiperleucocitosis, ¿sí? Entonces es muy importante ver las otras líneas celulares. ¿Por qué? Porque ante una visitopenia nosotros tenemos que preguntarnos si esa médula está, uno, infiltrada por alguna infección, un tumor, reemplazo medular, ¿sí? O que tengamos algún grado de anemia plástica si están comprometidas todas las tres líneas celulares. Entonces, por eso, muy importante evaluar que el paciente no tenga
aparte de la disminución de la masa eritrocitaria, una disminución de las otras dos líneas celulares, porque eso nos obliga a uno a descartar un compromiso óseo, un trastorno inmunológico, un secuestro celular, ¿sí? Entonces, dentro del trastorno inmunológico tenemos el lupus, la PTI, la anemia hemolítica, ¿sí? Mira que son varias entidades las que tenemos que pensar. Entonces, esto es un caso clínico, lactante de 9 meses de edad, traído a la consulta para evaluación. Lo traen porque lo notan pálido y el médico decide tomar un hemograma que informa diferencial normal, ¿sí? El diferencial es la parte de neutrófilos, eosinófilos, esa parte. Digamos que también tiene un conteo de línea blanca y línea plaquetaria normal. Y reporta esto, ¿sí? Tiene una hemoglobina de 8.4, un hematocrito 24, volumen corpuscular medio de 66, concentración de hemoglobina corpuscular media de 26, y aquí hago colación a esta porque para nosotros decir que tiene hipocromía no lo hacemos con base en hemoglobina corpuscular media, sino en concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Y el ancho de distribución eritrocitaria de 19. Entonces, con base en estos parámetros, ¿quién se anima a decirme si tenemos una anemia? ¿Qué tipo de anemia es? Normocítica, Eso sería otro- microcítica hipocrómica, ¿ok? ¿Por qué microcítica? porque el volumen corpuscular medio está en 66, está muy debajo, ¿no? En 75 lo mínimo. ¿Cuál sería el punto de corte para el paciente? No me acuerdo la fórmula, ¿cómo es? 70 más la edad en meses sería 0.9, sería 79. En, Y si en, fuese la en, otra, ¿Cómo, profe? No se disculpe, le escucha. doctor, en ese caso no sería 71 con esa fórmula. Sería 70.6, sí, 71. ¿Cómo es que es la fórmula, Juan? ¿La puedes recordar, por favor? La fórmula es 70 más 0. Más la edad en años. No, se entrecortó nuevamente, por favor. 84 más 0,6 por la edad. Para el límite superior en mayores de 6 meses. ujú. O si tienen la otra fórmula, el otro punto de corte que es un poco más bajo, habla de mínimo 70, ¿sí? Aquí tenemos un valor de 66, está por debajo de ese valor notablemente, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien, tenemos una anemia microcítica, o sea, los glóbulos rojos son que grandes, pequeños, normales, Pequeños, Pequeños. profe. Pequeño, doctor. pequeños. Muy bien, pequeños, listo. Ahorita pasemos al segundo parámetro. Bueno, lo otro que tienen que ver es eh, la hipocromía con la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? De acuerdo al archivo que yo les pasé, ¿cuál es el punto de corte? De la concentración, doctor, Sí, de 26 a 33. ok, 26,3. En general, siempre los niños que no tienen hipocromía van a salir por encima de 30, 31, 32, 33, ¿sí? 26 está bajito, ¿no? Y el ancho de distribución eritrocitaria en 19. ¿Está normal, homogéneo o heterogéneo? Está aumentado, doctor. Heterogéneo. Sería heterogéneo. Heterogéneo. Ok, entonces tenemos un paciente con una anemia microcítica, hipocrómica, heterogénea. ¿Cuál sería el siguiente paso para yo tratar de, digamos, diagnosticar la causa de esta anemia? Entonces les voy adelantando. Cuando ustedes tienen un paciente o están estudiando un paciente con anemia, ustedes tienen que preguntarse muchas cosas, ¿sí? Pero las cosas principales es, uno, el paciente está anémico por un trastorno en la médula o por un trastorno fuera de la médula, ¿sí? Yo como evidencio eso, si el trastorno es en la médula, el paciente como mecanismo compensatorio no va a ser capaz digamos, de sacar fuera de la médula
esas líneas celulares inmaduras, ¿sí? Que son los reticulocitos que tienen un andamiaje digamos, del núcleo, de lo que es el eritrocito aún no maduro, ¿sí? Que no es ese eritrocito cóncavo, ¿sí? Que todavía tiene un andamiaje a nivel proteico y celular, y no está 100% maduro, ¿sí? El problema de estos reticulocitos es que tienen una vida media mucho más corta que comparada con el glóbulo rojo normal. La vida media del glóbulo rojo son ¿cuántos días? ¿Se acuerdan? 120 días, ¿no? Y la vida media del reticulocito es mucho menos inferior, de 2 a 3 días, dependiendo de qué tan inmaduro lo saquen, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros estemos haciendo o que se haga el conteo de reticulocitos corregido, lo que les explicaba la otra vez, porque nosotros estaríamos viendo reticulocitos que están en la periferia que pueden ser de 2 o 3 días previos y no estaríamos nosotros evidenciando una adecuada función de la médula, ¿sí? Entonces, paso 1, preguntarse si el problema es medular o extramedular. Eso como lo evidenciamos con los reticulocitos, ¿sí? Entonces, hacemos reticulocitos, pero hacemos reticulocitos con la fórmula corregida. Si nos da menor de 2, es un paciente que tiene una anemia hiporregenerativa, quiere decir que no tiene el problema de esa llana médula, no tiene un mecanismo compensatorio, o algo pasa allá en la médula, puede estar infiltrada, puede haber un proceso infeccioso, ¿sí? Puede tener una anemia plástica, entonces el problema es allá. Si el problema no es en la médula, el paciente está compensando, ¿sí? Entonces tenemos que preguntarnos otras cositas. Por ejemplo, si da mayor de 2, mayor o igual a 2. Tenemos que preguntarnos, ¿este paciente tiene un sangrado, ¿sí? Un sangrado o evidente o oculto? Por ejemplo, el sangrado oculto a nivel gastrointestinal, muy frecuente en pediatría, la alergia a la proteína de leche de vaca, que ocasiona una cosa que se llama proctocolitis del lactante, que es un sangrado digestivo casi inadvertido, y el paciente hace anemia ferropénica. Que el paciente tenga un trastorno de absorción, síndrome malabsortivo, una enfermedad inflamatoria crónica como enfermedad de Crohn, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Un proceso inflamatorio crónico, lo cual le genera dificultad para la absorción del hierro, ¿sí? Todo eso tenemos que preguntarnos, ¿sí? Lo otro es, si el paciente no tiene nada de eso, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene una anemia por hemólisis, ¿sí? ¿Cómo evidenciamos la hemólisis? Tenemos que hacer un perfil de hemólisis. Entonces, los laboratorios de perfil de hemólisis, primero va las bilirrubinas, ¿sí? Que nos van a mostrar un aumento de las bilirrubinas a expensas de la indirecta, la LDH, aptoglobina, que es la que captura los residuos de hemoglobina, y un CUMS, ¿sí? El CUMS directo. Si el CUMS sale positivo, quiere decir que el paciente está teniendo una anemia hemolítica isoinmune, ¿sí? Mediada por autoanticuerpos, y que pues probablemente se beneficie ese paciente de un tipo de terapia como corticoides o inmunoglobulinas, ¿sí? Si el CUMS es negativo, tenemos que preguntarnos si el paciente, bueno, y a ese paciente con CUMS positivo le tenemos que hacer un CUMS directo fraccionado, que es niveles de IgG y IgM, para evidenciar cómo es esa hemólisis. Si es negativo, entonces vamos a preguntarnos por qué ese eritrocito se está lisando o se está destruyendo. Entonces tenemos que coger el glóbulo rojo y fragmentarlo, empezarlo a estudiar por fragmentos, ¿sí? Entonces, de la parte más externa, que es la membrana celular, entonces tenemos que estudiar la membrana, entonces ver si no tiene alteraciones estructurales en la membrana, por ejemplo, una alteración estructural, una alteración en el nivel de la hemoglobina. Entonces allí vienen las hemoglobinopatías y las talasemias, ¿sí? Entonces, una de las hemoglobinopatías estructurales más frecuentes es la anemia de células falciformes en los pacientes afroamericanos o con descendencia afroamericana, ¿sí? Lo otro son las talasemias,
que es una alteración cuantitativa en la cual va a haber un reemplazo de las cadenas alfa o beta de globina, ¿sí? Dependiendo de la talasemia que tengamos, y el paciente también va a entrar en hemólisis. Si no es una alteración a nivel estructural, entonces vemos la membrana si el paciente tiene, por ejemplo, una esferocitosis, ¿sí? Si ya pasamos la membrana, entonces vamos a ver la parte enzimática, entonces vemos si el paciente tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de piruvato-quinasa, ¿sí? Y pues de acuerdo a eso, pues vamos a pedir unos exámenes. Por ejemplo, si estamos sospechando una talasemia o una hemoglobinopatía, ¿sí? Por ejemplo, anemia de células falciformes, tenemos que estudiar la hemoglobina, cómo están sus cadenas, ¿sí? Las cadenas alfa-beta. Eso lo podemos hacer nosotros por medio de un examen que se llama electroforesis de hemoglobina. Pilas, muchachos, electroforesis de hemoglobina en medio alcalino. ¿Listo? Eso es el estudio para nosotros diagnosticar una talasemia o una anemia de células falciformes, ¿sí? Si el defecto es enzimático, pues hacemos, por ejemplo, niveles de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si estamos sospechando esferocitosis hereditaria, hacemos una prueba que se llama prueba de fragilidad osmótica, en la cual someten ese glóbulo rojo por medio pues, lo someten le hacen un test de reto a qué tan frágil, qué tanta hemólisis se genera de acuerdo a unas condiciones específicas en el laboratorio, y pues se nos da la prueba positiva o negativa a nosotros, ¿sí? ¿Qué más les digo de esto? Bueno, básicamente esos son los exámenes de estudio de anemia. Ah, bueno, se me olvidaba, muy importante. Me fui como lo más rebuscado y se me olvidó lo más frecuente. Ferritina, ¿sí? Debemos estudiar los pacientes con anemia microcítica, hipocrómica, hiporregenerativa, heterogénea, con ferritina, que sería este caso, ¿sí? Este es un caso muy frecuente, digamos, muy típico de un paciente con anemia ferropénica. Paciente que tiene anemia, obviamente, microcítica, hipocrómica, heterogénea, y si yo le hago unos reticulocitos, si el paciente aún no tiene tratamiento, sería una anemia hiporregenerativa. ¿Listo? Opción, Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo que sí. cuando hablaban de la ferritina, decían que la ferritina la mayoría de las veces se va a encontrar normal, porque pues en el torrente sanguíneo va a haber la cantidad necesaria, pero las reservas son los que se va a estar agotando. ¿Eso hay que enviar otro estudio o algo así, o con la misma ferritina sérica? No, la ferritina es como un marcador de nosotros, o sea, como por ejemplo, haciendo la analogía como digamos, el nivel de la cuenta, qué cantidad de plata tú tienes en el banco, ¿sí? Si lo hablamos desde el punto de vista del hierro, qué cantidad de hierro nosotros tenemos en depósitos, ¿sí? Eso es lo que nos marca la ferritina, por eso es uno de los estudios dentro del perfil ferrocinético para diagnóstico de ferropenia más sensibles, nos marca los depósitos de hierro, ¿sí? Si yo lo que quiero ver es el hierro que está circulando, realizo un estudio que se llama saturación de transferrina, que básicamente tengo que tener la ferritina y tengo que tener hierro total para poder hacer la relación. Si lo que quiero medir es el hierro de transporte, ¿sí? Pero como estamos viendo acá, es el hierro de depósito, ¿sí? O sea, si el paciente tiene una anemia ferropénica, ¿sí? Que la ferropenia quiere decir que el paciente definitivamente no tiene sus reservas de hierro para las necesidades que tiene, por ejemplo, para el crecimiento, para la sinaptogénesis. Entonces, eso yo lo puedo ver por la ferritina. Hay una cosa especial con la ferritina que es, como es un marcador inflamatorio, un reactante de fase aguda, ella se eleva falsamente en todos los procesos inflamatorios o infecciosos. Por eso nosotros no debemos de medir ferritina, o si tiene el paciente un proceso infeccioso inflamatorio, el marcador más sensible sería la saturación de transferrina en vez de la ferritina, ¿sí? Para medir
o para diagnosticar ferropenia en un paciente con un proceso infeccioso inflamatorio, pero lo que se recomienda es medirlo en situaciones o en condiciones en estado basal del paciente. Entonces, ustedes mirarán que, por ejemplo, algunos compañeros piden PCR y piden ferritina para tratar de identificar de que el paciente no tenga un proceso infeccioso agudo y esté en su estado basal, ¿sí? Bueno, Sí, señor. de acuerdo a esto, si tenemos una anemia ferropénica, entonces, de esas opciones, ¿cuáles escogerían? Muchachos, ¿cuáles escogerían de estas opciones si tenemos un paciente con anemia ferropénica? Pues, profe, sería darle hierro, ¿no? Es una ferropenia, el hierro es lo que necesitan. Sí, porque si es hipocrómica, microcítica hipocrómica, es por déficit de hierro, pues tocaría darle con con hierro, ¿no? Ok, o sea que la B sería También la sería que la correcta. lo que tú dijiste, lo que acabaste de decir. Bueno, entonces la A dice es una anemia heterogénea microcítica hipocrómica y con anisocitosis. Ah, bueno. Esto, la anisocitosis, ¿sí? O sea, todo lo que es poiquiliocitosis, anisocitosis, yo lo evidencio mediante un extendido de sangre periférica, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente con anemia hiporregenerativa, también tienen que mandar un extendido de sangre periférica, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, los laboratorios en un paciente con estudio de anemia tienen que ser el hemograma, ¿sí? Ferritina, reticulocitos, extendido de sangre periférica, ¿sí? Dependiendo de eso, yo mando perfil de lisis, ¿sí? O perfil hemolítico, que sería bilirrubinas, CUMS directo, LDH, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues mando las otras pruebas, ¿vale? Sería como el, el, el algoritmo. Entonces, bueno, sí, Doctor, sería... la dosis del hierro, Señora. la dosis del hierro, ¿sí es esa? O sea, como para que esa opción sea correcta. No, aquí ninguna de las opciones es correcta, ¿sí? Bueno, a excepción de que sí es una anemia heterogénea, microcítica, hipocrómica, pero bueno, yo no le puse lo de la anisocitosis. El Doc- hierro, efectivamente esta no es la dosis del hierro y tampoco se hace el control en un mes, ¿sí? Eh, Acá dice que si el bebé es de raza negra, lo más probable es que tenga una drepanocitosis. Para hacer diagnóstico de drepanocitosis o anemia células falciformes, tenemos que tener la electroforesis de hemoglobina. La otra opción dice el índice de Messner, me confirma que este bebé tiene una talasemia menor. Bueno, el índice de Messner es un parámetro que nosotros lo podemos utilizar para diagnosticar o hacer la diferencia entre una ferropenia y una talasemia. Este índice mide el volumen corpuscular medio dividido en el conteo de glóbulos rojos. Si nos da menor de 13 es ferropenia, si nos da mayor de 13 es talasemia, ¿sí? Entonces, si en ese orden de ideas, pues ninguna sería, porque pues esta no es la dosis del hierro y tampoco se hace en un mes. ¿Listo? Entonces, mire que nosotros tenemos anemia, ya sea por una destrucción, una destrucción celular, eh, que puede ser ya sea por falta de, digamos, un mecanismo en el cual la médula esté afectada o no esté afectada, ¿sí? A la médula le hacen falta nutrientes o, por ejemplo, hierro, ácido fólico, vitamina B12, para tratar de hacer todo el proceso de hematopoiesis, ¿sí? O la médula está infiltrada o está reemplazada por otro tipo celular,
¿sí? En ese caso tenemos las anemias aplásicas como la anemia de Fanconi, la anemia de Black Fat Diamond, ¿sí? Que son síndromes genéticos, pero lo más común es que tengamos un paciente con anemia carencial, o sea, anemia por déficit de hierro. Voy a pasar esta. Bueno, pues obviamente hay unos determinantes de la concentración de hemoglobina, unos factores genéticos y factores medioambientales, que pues ya los conocemos todos. Si no tenemos un adecuado soporte nutricional, pues esto nos va a condicionar una pobre ingesta de proteínas y una pobre ingesta del mineral que es el hierro. Factores genéticos, pues está la presencia de todo lo que son las talasemias, ¿sí? Las hemoglobinopatías, los defectos estructurales y el metabolismo de los glóbulos rojos, como la esferocitosis hereditaria, defectos en el metabolismo del hierro, como es la hemocromatosis. En teoría, pues a medida que va pasando la edad, nosotros vamos generando como un reemplazo de tejido graso, o sea que los pacientes con mayor edad pues van a tener, digamos, mayor riesgo de anemia, pero esto es más que todo en adultos mayores, donde se ve esto, ¿sí? Pues los afroamericanos tienen 3 veces mayor riesgo de tener anemia versus los pacientes de raza blanca. Las mujeres versus los hombres, o pues por ejemplo las mujeres en edad fértil, pues ya habíamos visto que eran uno de los grupos de riesgo, sobre todo pues por los cambios menstruales, ¿no? Más si una mujer pues tiene alteración del ciclo, que pues esto puede condicionar una mayor pérdida de sangre, ¿sí? Los pacientes en grandes alturas, pues como un mecanismo de compensación a esa baja tensión de oxígeno, van a tener unos glóbulos rojos pues, en mayor número, presentando policitemia como mecanismo compensatorio. Mira todo lo que tenemos que preguntar en un paciente con anemia, ¿sí? Antecedentes, si el paciente tiene, por ejemplo, presencia de algunas cosas que nos orienten a que podemos estar encajonados en un paciente con alguna patología hemato-oncológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, evaluar si el paciente está ictérico, que nos orientaría hacia una anemia hemolítica. Si el paciente tiene tiromegalia, algún problema relacionado en tiroides, ¿sí? O que tenga ganglios, ¿sí? Linfadenopatía, sobre todo pues, de esos ganglios que son cauchosos, que miden más de 2 centímetros o que son localizados en sitios muy sugestivos de patología oncológica como son las regiones supraclaviculares. Nódulos linfáticos o infección o con malignidad. Por ejemplo, la tuberculosis ganglionar es una enfermedad, digamos que, o una infección de uno de los tipos de tuberculosis que uno tiende como a pasar de inadvertido con esas linfadenitis que son persistentes, y a veces esa infección crónica pues genera que el paciente tenga un grado de anemia, ¿sí? Esto nosotros lo podemos diferenciar si estamos entre una leucemia o una infección, pues uno haciendo la PPD y dos haciendo el extendido de sangre periférica. Enfermedad valvular, la presencia de endocarditis, la taquicardia, todo lo que es patología infecciosa y no infecciosa, por ejemplo, infecciosa que cursa con hepatosplenomegalia, anemia. Aquí tenemos la leishmaniasis, ¿sí? Pacientes con masa o ascitis, los linfomas. Equimosis o dolor articular, paciente con una PTI o una púrpura bueno, siempre se me olvida pronunciar los Hennosch-Schollen, de la púrpura, que tiene, pues genera compromiso también articular y puede generar compromiso renal, ¿sí? Bueno, de esta gráfica me gustaría que se aprendieran las características de lo que es la anemia de Fanconi, que es la anemia plástica relativamente frecuente dentro de los tipos sindromáticos de anemia congénita, ¿sí? Ellos tienen una particularidad como es la hipoplasia
del pulgar, digamos, el pulgar está más pequeñito, hipoplasia del hueso ulnar, pueden tener un poquito de hipertelorismo, pueden tener un poquito del cuello un poco alado, ¿sí? Tienen muchas manifestaciones. Entonces me gustaría que revisaran a fondo este tipo de anemia plástica para que no se les vaya a pasar por ahí cuando vean a un paciente con anemia. Entonces tenemos esto, hemos hablado, volumen corpuscular medio microcítico, normocítico, macrocítico. La cromía la hacemos con la concentración de hemoglobina corpuscular media, muchachos, no con la hemoglobina corpuscular media, con la concentración. Vemos entonces hipocrómico, normocrómicos, reticulocitos en A regenerativa o regenerativa y el ancho de distribución eritrocitaria aumentado o disminuido, ¿sí? Entonces tenemos el hemograma, el extendido de sangre periférica, reticulocitos y ferritina. De acuerdo a esto, pues solicitamos o no solicitamos el resto de estudios, como es el perfil de lisis y los otros exámenes que ya les dije inicialmente. Para recordarles cómo es que se sacan los reticulocitos, esta es la fórmula de reticulocitos corregido. Tenemos el porcentaje de reticulocitos que nos dan, el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal, por lo general 45, dividido en el factor de corrección de acuerdo al hematocrito que tiene el paciente. Miren que a medida que baja el hematocrito aumenta el factor de corrección porque el glóbulo rojo, el eritrocito se saca de forma más prematura. Entonces, dentro de la anemia microcítica, pues el glóbulo rojo se vuelve microcítico debido a la falta de hemoglobina, ¿sí? También, pues, la hemoglobina fundamental para la forma normal del glóbulo rojo, ¿sí? Esto fue por falta de hierro, ¿sí? Defectos en la síntesis del grupo hemo, como es la anemia sideroblástica, defectos en la producción de la proteína de hemoglobina, como es en las talasemias, ¿sí? Por eso, debemos de hacer diferencias si tenemos una anemia microcítica, si tenemos un paciente con hemoglobinopatía o un paciente con una anemia ferropénica, que es más común la anemia ferropénica. Entonces aquí tenemos déficit de hierro, intoxicación por plomo, inflamación, la anemia sideroblástica, las talasemias u otras hemoglobinopatías. Entonces, la anemia por déficit de hierro es la más común, tiene un primer pico en preescolares, ¿sí? Ya que ellos tienen un crecimiento rápido y pues los bajos niveles de hierro en la dieta predisponen a que presenten esa anemia. Consumo de depósitos de la gestación, que esto se hace en los primeros meses de vida. Y un segundo pico que es en la adolescencia, secundario al estirón puberal. Los pacientes también tienen un crecimiento rápido y asociado pues a los hábitos de dieta que usualmente tienen los adolescentes, sobre todo las mujeres, pues genera anemia. Esto es lo que les decía, fundamental, el hierro durante los primeros meses de vida para, miren esta gráfica en la cual la dendritrogénesis y sinaptogénesis coincide con el periodo de máximo crecimiento, coincide con el periodo de máxima utilización de energía y coincide con, se supone que son las reservas donde mayor utilizamos el hierro, ¿sí? Entonces debemos de tener esto, digamos, de forma directamente proporcional para que no tengamos problemas a futuro, ¿sí? Porque si nosotros dentro de esta brecha en la cual ocurre esta sinaptogénesis y dendritogénesis, puede que el paciente después recupere su peso, puede que el paciente crezca, pero esta parte sí no la vamos a poder resolver después, ¿sí? Si el paciente, digamos, tuvo una limitación en lo que es sinaptogénesis y dendritogénesis por hierro, le podemos dar los camionados de hierro después y ya no va a ser igual de inteligente como lo pudo ser si teníamos adecuadas de hierro durante este primer año. ¿Cómo tratamos el hierro? Por eso unas preguntas que habían visto anteriormente estaban mal, porque aquí tenemos que el hierro
La dosis es de 4 a 6 miligramos kilo día de hierro elemental, ¿sí? Y aquí tengo que hacerles alguna cuña porque es hierro elemental. Cuando ustedes ven las presentaciones del hierro, ven que el hierro viene, por ejemplo, del hierro sulfato ferroso viene 40 miligramos por mililitro, pero el sulfato ferroso, la base de hierro elemental es 20%, entonces deben de saber eso, ¿sí? El conteo de reticulocitos debe aumentar entre 5 a 10 días, como es una anemia inicialmente hiporregenerativa antes de iniciar tratamiento. La hemoglobina aumenta 1 gramo semanal después de aumentar los reticulocitos. Y pues tenemos una respuesta inadecuada, incumplimiento en la absorción, un diagnóstico correcto. Digamos que esto sería como para preguntarnos si el paciente no ha presentado esto, ¿sí? Sería pues, o incumplimiento en la absorción, por ejemplo, estamos dando el hierro con fitatos o con lácteos, y el hierro se debe dar libre de los otros alimentos para que se absorba y no se pierda esa dosis, ¿sí? Si nosotros la damos junto con los alimentos o lo damos con calcio o con leche, el hierro se quela y no se va a absorber, o que tengamos una pérdida de sangre. Entonces estos son los tipos de hierro que tenemos: sulfato ferroso, hierro polimaltosado, hierro aminoquelado, bisglicina quelato, ¿sí? Para terapia oral y terapia parenteral, hierro parenteral, y pues lo otro es la transfusión sanguínea. Este es el ejercicio para decirles que el hierro, el sulfato ferroso, que es usualmente da la EPS, ¿sí? Por ejemplo, un cc viene de 40 miligramos de sulfato ferroso, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esto debe ser con base en hierro elemental. 40 miligramos no es el hierro elemental que tiene. Lo que tienen de hierro elemental son solamente 8 miligramos, porque el frasco de sulfato ferroso viene 20% de hierro elemental, ¿sí? Entonces cada cc serían 8 miligramos de hierro elemental. Una gota de sulfato ferroso tiene 5 miligramos de sulfato ferroso, que equivaldría a 1.25 miligramos de hierro elemental. Estas son las otras presentaciones: hierro polimaltosado, ¿sí? El hierro aminoquelado y la bisglicina quelato. Entonces, si no hay historia clínica sospechosa de déficit de hierro, por ejemplo, ferritinas normales, anemia severa o con hallazgos hematológicos atípicos, visitopenia, un paciente menor de 6 meses o mayor de 18 meses con manifestaciones sistémicas como linfadenopatías o no respuesta al tratamiento, pues debemos de pedir otros estudios adicionales o revalorar si no estamos ante un paciente con déficit de hierro. Diagnóstico diferencial: recuento elevado de glóbulos rojos, mayor de 5 millones, digamos un rasgo de talasemia. El ancho de distribución eritrocitaria alto, pues nos daría una orientación hacia déficit de hierro. El normal sería ser talasemia. Esto es lo que les decía del índice de Messner, que nos da una orientación hacia si tenemos una talasemia o tenemos un déficit de hierro. Menor de 13 sería talasemia, mayor de 13 sería déficit de hierro. Sí, aunque tiene una poca sensibilidad y especificidad, nos puede orientar, al menos para nosotros, con base en esto, solicitar la electroforesis de hemoglobina. Crónica o enfermedad inflamatoria sería pues una anemia de la inflamación, o anemia de inflamación crónica, como se conoce. Estos son los estudios que podemos solicitar: LDH, bilirrubinas que están aumentadas en las talasemias, BCG, si estamos sospechando de pérdidas, pues un test de guayaco para ver sangre oculta, ¿sí? Parcial de orina para ver si hay hemoglobinuria, ¿sí? Electroforesis de hemoglobina cuando sospechamos hemoglobinopatías, un paciente que tiene reticulocitos aumentados y el perfil de lisis positivo. Entonces aquí tenemos niveles de ferritina, tenemos una anemia microcítica hipocrómica o normocrómica, medimos ferritina. Si está baja, estamos ante un déficit de hierro, ¿sí?
solicitamos el perfil ferrocinético e iniciamos tratamiento. Si está normal aumentada, tenemos una infección crónica, una talasemia, una intoxicación por plomo o déficit de piridoxina, solicitamos electroforesis de hemoglobina para confirmar si estamos ante una talasemia. Ahora la anemia normocítica. Esta anemia, bueno, si tenemos una anemia normocítica con reticulocitos bajos, es fácil porque ustedes ya tienen que remitir ese paciente a que se le haga un aspirado de médula ósea, ¿sí? Tenemos que descartar que tenga una inflamación aguda o crónica, una enfermedad viral, por ejemplo, los virus tienden a ocasionar ese freno medular, ¿sí? Una enfermedad renal crónica o hepática o un trastorno endocrino, ¿sí? Si están elevados, entonces tenemos que ver si está ante una pérdida rápida de glóbulos rojos, un sangrado o un grado de hemólisis, ¿sí? Entonces, evaluamos el compromiso de las líneas celulares, evaluamos si hay o no pancitopenia. Si hay pancitopenia, quiere decir que estamos ante una hematopoiesis inefectiva. Hacemos el extendido de sangre periférica para evaluar el tamaño y la forma de los glóbulos rojos y de las otras líneas celulares. El aspirado de médula ósea, ¿sí? Para así pues evidenciar a ciencia cierta qué tiene el paciente, ¿sí? En la anemia normocítica, si no tiene pancitopenia, ¿sí? Y tiene una anemia normocítica con reticulocitos altos, pues evaluamos la respuesta de la médula ósea a la anemia, ¿sí? Mediante el estudio de los reticulocitos. Habían otra fórmula, pero bueno, en esa no voy a entrar más en detalle, que es para definir si pues están inapropiadamente bajos, pero en general, muchachos, para que aprendan es menor de 2 o mayor de 2, ¿sí? Para decir si es arregenerativa o hiporregenerativa. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, los signos de hemólisis: si estamos ante una anemia hemolítica, las bilirrubinas están altas. Si hay una lisis extravascular, puede ser un aumento del clárens hepático. Vamos a medir los niveles de aptoglobina. Si tenemos una lisis intravascular, pues tenemos una LDH elevada. Si es a nivel isoinmune, pues tenemos el pulso directo positivo. Si no hay signos de hemólisis, pues vamos a evidenciar el origen del sangrado, si puede ser a nivel del tracto gastrointestinal o no. Entonces aquí tenemos normocítica con reticulocitos elevados, pérdidas, tiene pérdidas evidentes o no evidentes por el tracto gastrointestinal, test de Guayaco, ¿sí? Si tiene grados de hemólisis, entonces esto va a estar elevado, ¿sí? Bilirrubinas, LDH, aptoglobina, la aptoglobina va a estar disminuida. El CUMS directo positivo, entonces tenemos una anemia hemolítica isoinmune, ¿sí? Si es negativo, pues es una anemia hemolítica no inmune. Con CUMS negativo, perfil hemolítico positivo, entonces vamos a evaluar si tenemos defecto de membrana, ¿sí? Entonces el extendido de sangre periférica, una prueba de fragilidad osmótica para diferenciar si tenemos una esferocitosis, ¿sí? Hemoglobinopatías, aquí por medio de la electroforesis de hemoglobina, si estamos ante una talasemia o una anemia de células falciformes. Defectos enzimáticos, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia de piruvato quinasa, pues nos dan grados de hemólisis aguda, sobre todo pues tras un proceso infeccioso. Esto es lo mismo. Bueno, aquí es una anemia normocítica con reticulocitos bajos. Evaluamos las otras líneas celulares, ¿sí? Si está bajo, ustedes ya saben que ese paciente se va para aspirado, ¿sí? Un aspirado para tratar de evaluar por qué esa médula está comprometida, tenemos malignidad o tenemos una anemia plástica, ¿sí? Si las otras líneas están bajas, pues igual también hay que hacerle, digamos, el aspirado, y habría que descartar estas tres entidades, ¿sí? Una anemia plástica pura, la anemia de Black Factor Diamond, eritroblastopenia transitoria de la infancia,
o que estén aumentados sería por estar en un proceso infeccioso. La macrocítica, etiologías más frecuentes, exposición a medicamentos. Miren, estos medicamentos, por ejemplo, anticonvulsivantes, pueden generar esa anemia macrocítica, sidobubina, ciertos inmunosupresores como el tracolimus, ¿sí? Deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico sería lo otro más frecuente, y esos pacientes siempre tienen que ir aspirados a médula ósea, ¿sí? Entonces tenemos un volumen corpuscular medio que tiene más de 2 desviaciones estándar por encima de lo normal para la edad del sexo, reticulocitos, el extendido de sangre periférica, historia clínica de examen físico para tratar de documentar que no tenga otra cosa asociado, ¿sí? Por ejemplo, ganglios, y definimos si necesita estudios adicionales como niveles séricos de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Listo, muchachos? Eso sería como el enfoque de las anemias. ¿Preguntas, dudas? Profe, o sea, después hablaremos del tratamiento, el manejo del hierro y el seguimiento, o eso ya quedó dicho. Sí, el que he dicho acá, el hierro son de 4 a 6 miligramos kilo día por 3 meses. ¿Sí? No sé si dije el tiempo. Es durante 3 meses el tratamiento y se espera que el paciente tenga una recuperación de 1 a 2 gramos de hemoglobina, ¿sí? En el transcurso de ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, debe aumentar mínimo 0.5 gramos el primer mes, ¿sí? De tratamiento con base en hierro elemental, vuelvo y digo, no con base en, en lo que viene la, la presentación, con base en hierro elemental. Doctor, o sea que yo le tengo que dar es 4 a 6 miligramos de hierro elemental. Kilo, Entonces, para gramos eso por kilo. uso lo que tú nos mostraste que, o sea, como la conversión, para saber entonces cuánto le tendría que dar de sulfato ferroso para completar esos Sí, 4 por kilo. sí señora, sí, de 4 a 6 miligramos por kilo. Creo que podríamos Y el recordar control, las fórmulas del... dale, Señor, Alejandro. Las fórmulas, profe. Es que Juan Diego mencionó una 84 más 0.6 por la edad, pero que esa es para el nivel superior de volumen corpuscular medio y para mayor de 6 meses. Son las que sí, tengo por ahora. ¿Y cuáles más hay, profe? Hay una que es con 75, 70, ¿no es? Que Pero para el valor medio. esa es la del límite inferior, que es 70 más edad en años para el límite en inferior en niños menores de 10 años. ujú. Listo. Gracias. Doctor, ¿y al cuánto tiempo se le Doctor, hace el control? Señora, ¿Al cuánto tiempo se le hace el control? el control de hemograma, al Sí, mes, señor. al ¿Al al mes? mes ustedes le hacen, sí, al mes se hace un control, pero obviamente ustedes tienen que saber de que al mes no va a estar corregido, ¿sí? Van a ver si un al ascenso mes es gradual. 0.5, ¿Cómo? que al mes sería 0.5, según lo que dijiste ahorita, que debe subir más o menos 0.5. Como Sí, mínimo, dijo el profe. Como mínimo que haya aumentado eso. sí, al mes aumenta eso y el tratamiento son 3 meses para no solamente corregir la anemia, sino corregir los depósitos, ¿sí? ¿Me Oh, bueno, escuchan? doctor. Sí, Señor, señor. Sí, señor. Profe, y por ejemplo, digamos que el paciente tiene 7, por decirlo así, y a los 3 meses ha aumentado a 9, ¿se continuaría el tratamiento por 3 meses más o qué? Porque igual no están metas, ¿no? ¿Cómo fue la pregunta? O sea, digamos que el niño Sí, tiene una anemia en 7 de hemoglobina
Y usted dice que el tratamiento por 3 meses aumenta de 1 a 2 gramos, o sea que siendo así, digamos que tomémoslo por 2, aumentaría a 9. Entonces, ¿continuaríamos tratamiento por los otros 3 meses más o ya con el aporte nutricional del paciente? Bueno, pues idealmente en tres meses, yo les di el rango mínimo, pero en 3 meses se supone que el paciente ya debe de tener los depósitos bien, ¿sí? Y tú lo mides, no, o sea, la medición no es, el objetivo no es subir la hemoglobina, sino mejorar los depósitos, ¿sí? Y tú lo mides con la ferritina. ¿Me Listo, escuchas? profe, sí. Sí, sí, Profe, yo señor. pregunta, doctor, ¿en ¿Cómo? en qué momento, digamos, hay criterios, así como en los otros temas, criterios de remisión al hematólogo, digamos, con algunos valores específicos? Bueno, lo que ya le nombré en la charla, que el paciente no responda, que tenga visitopenia, que tenga una anemia normocítica hiporregenerativa, ¿sí? Esos serían como los criterios de remisión a hematología. O que el Vale. paciente tenga linfadenopatía. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Parece que no hay nada más que preguntar, profe. Mm, bueno, voy a buscar acá, por ejemplo, la pregunta que hicieron. Tururú, tururú, turú. Por ejemplo, en Up to Date, ¿sí? Vamos a ver acá, a ver. Sí, por ejemplo, mira, Up to Date habla de valores un poquito ya más altos, habla de 1 gramo en el primer mes, que debe aumentar la hemoglobina para decir que es un paciente respondedor, ¿sí? Si no es un paciente respondedor, sería un paciente, pero es que la mayoría de las veces, cuando pasa esto, uno tiene que preguntarse si el paciente se le está administrando bien el hierro, ¿sí? Porque lo más frecuente es eso, que se está administrando mal y por eso es que no responde, ¿sí? Porque si no responde, entonces sí sería también repetirlo a hematología, porque es un paciente de las que se llaman anemia ferropénica hierro resistente, ¿sí? Entonces hay que hacerle también un aspirado de médula ósea. Pero antes de eso tienen que preguntarse, ¿será que sí le están dando bien el hierro? Y bien el hierro es, primero, la dosis adecuada, segundo, si se está administrando bien, que no se está administrando con alimentos, ¿sí? ¿Escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Doc, yo tengo una pregunta que es que no recuerdo muy bien si la mencionaste ahorita o si no, si la puedes repetir. ¿En qué punto yo decido transfundir al paciente? O sea, no darle, por ejemplo, suplementos de hierro, ¿sí? O eso, sino hacerle de una vez una transfusión porque tenga la hemoglobina más bajita, por anemia, no porque esté sangrándose, sino por la anemia. Mm, pues es que no hay o sea, esa pregunta yo no te puedo decir un valor así exacto, porque eso depende del paciente. Se supone que uno no transfunde pacientes hemodinámicamente, digamos que la anemia no le esté generando una repercusión hemodinámica. Si está estable, se puede hacer tratamiento ya sea con hierro parenteral o con sulfato o con hierro oral, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente en cuidado intensivo, entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, pues lo puedo hacer. Entonces, por debajo de 7
o si es un neonato, entonces por debajo de 9, ¿sí? Serán como los puntos de corte. Pero si es un paciente que está, por ejemplo, tiene una anemia por déficit de hierro y asociado está con una desnutrición aguda, ¿sí? Que el desnutrido se le baja todo, pues un paciente en ese escenario por debajo de 7 hay que transfundirlo, ¿sí? Porque no va a recuperar, no se va a recuperar todo de forma rápida. Y más si tiene un proceso infeccioso agudo en el cual el hierro no se va a absorber. Sí, ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Me escuchas? sí, Listo, sí, profesor. señor. Señor. Bueno, entonces, ¿qué otras preguntas tienen, muchachos? Parece que el hierro son 3 meses de tratamiento, no un mes, ¿sí? Como también usualmente se manda que se manda solo un mes de tratamiento, no, son 3 meses, ¿vale? 3 meses de tratamiento. Sí, señor. Ya ahí está apuntado. Creo que no ¿Listo? es más, doctor. Mm, listo, bueno. Entonces, mañana nos vemos en la noche, mañana que revisamos. Pues mañana hay gineco, Juan Diego tiene gineco. Creo con el Yo doctor podría en la Sí, noche Quiroga. después Hay de algo. las 8. Después de las 8 podría.